Oficialmente, después de un año de haber sido declarada la pandemia, el COVID-19 ha dejado más de 2.6 millones de muertes alrededor del mundo. Ha sido como un peregrinaje en medio de un desierto donde el mundo se ha encontrado con muchas cosas, incluso con la muerte. Officially, a year after the pandemic was declared, COVID-19 has left more than 2.6 million deaths around the world. It has been like a pilgrimage in the middle of a desert in which the world has found many things, including death. Similarmente, la Biblia hebrea nos cuenta la historia de una experiencia de muerte en el desierto. Una historia donde la respuesta a la enfermedad estaba en ver la causa de la misma enfermedad. Similarly, the Hebrew Bible tells the story of a wilderness death experience. A story where the answer to sickness was to look at the cause of the sickness itself. Una historia donde el desierto les sirvió a los hebreos para conocerse a sí mismos, pero también les reveló las tensiones existentes entre su Dios y ellos. De acuerdo a esas historias, a Dios y al pueblo de Israel les ha costado ponerse de acuerdo. A story where the wilderness served not only for the Hebrews to know themselves, but also revealed the tensions between their God and themselves. According to these stories, God and the people of Israel found it difficult to come to an agreement. Por una parte, estas historias hebreas nos muestran que Dios siempre estuvo interesado en mostrarse compasivo, justo y misericordioso, mientras por el otro, el pueblo hebreo se mostraba y se mostró rebelde, impaciente e incrédulo. On the one hand, these Hebrew narratives, stories show us that God was always interested in being compassionate, just, and merciful. While on the other hand, the Hebrew people were rebellious, impatient, and unbelieving. Así que en este incidente, Dios suelta serpientes por todos lados, por todas partes, y muerden y matan a muchos hasta que se arrepienten. Curiosamente, la única manera de salvar sus vidas es viendo la imagen de una serpiente de cobre que Moisés les hace. So, in this incident, God releases snakes everywhere. They bite and kill many until they repent. Interestingly, the only way to save their lives is to see the image of a copper snake that Moses makes for them. Vamos a poner esto en contexto. La serpiente era una diosa egipcia que podría representar tanto el mal como la sanación. Let's put this in context. The serpent was an Egyptian goddess that could represent both evil and healing. De acuerdo al historiador Theophilus Pinches, las diosas egipcias Neheb,
Negeb, Kau y Oasit eran serpientes, y las diosas Isis y Nephthys también tenían forma de serpiente. La serpiente era un símbolo de fertilidad y como madre era una protectora. According to the historian Theophilus Pinch, the Egyptian goddesses Neheb, Kau, and Usatit were serpents. And goddesses Isis and Nephthys also had serpent forms. The serpent was a symbol of fertility, and as a mother was a protector. Entonces, ¿cuál es el propósito que Moisés tiene en levantar una imagen que podría evocar a los dioses egipcios? ¿Cuál es el mensaje que Dios y Moisés están tratando de comunicarles a los hebreos? So, what is the purpose of Moses has in elevating an image that could evoke Egyptian gods? What is the message that God and Moses are trying to communicate to the Hebrew people? Si esta historia es un mito hebreo, está claro que los narradores quieren que sus lectores se pregunten, ¿qué les recuerda ver a esta serpiente? ¿Qué les produce recordar esta tragedia en medio del desierto? Las serpientes en el desierto siempre nos recuerdan algo. If this story is a Hebrew myth, it is clear that the storytellers want their readers to ask themselves, what does seeing this snake remind them of? What does remembering this tragedy in the middle of the desert do to them? Snakes in the desert always remind us of something. La pregunta también trabaja igual para nosotros hoy en día. ¿Qué recordaremos cuando hayamos salido de esta pandemia? ¿Qué nos producirá recordar esta tragedia? Sin duda, recordaremos que somos más vulnerables de lo que pensamos. Recordaremos la importancia de un abrazo, de una conversación, de una comida familiar. The question also works the same for us today. What will we remember when we have emerged from this pandemic? What will it do for us to remember this tragedy? Undoubtedly, we will remember that we are more vulnerable than we think. We will remember the importance of a hug, a conversation, a family meal. Recordaremos estos servicios virtuales, las toallas desinfectantes, la limpieza compulsiva y hasta la escasez de papel higiénico. Quizás recordaremos a los que negaron la situación, a los que han rehusado colocarse una máscara y a los que dijeron que se iba con el verano. We will remember these virtual services, the disinfectant wipes, the compulsive cleaning, and even the shortage of toilet paper. Perhaps we will remember the deniers, those who have refused to put on a mask, and those who said it was going away with the summer. Otros quizás recordarán a amigos y familiares
perdidos, mordidos por la serpiente de la pandemia. Pero sobre todas las cosas, recordaremos la solidaridad, el trabajo la labor de los trabajadores esenciales y las muchas horas de investigación de los científicos alrededor del mundo. Maybe others will remember lost friends and family members bitten by the pandemic snake. But above all, we will remember the solidarity, the work of essential workers, and the many hours of research by scientists around the world. Recordaremos que Dios no nos dejó abandonados en medio de la pandemia. Dios se nos mostró en la compasión de los que donaron recursos, en la persona que nos mandó un mensaje o nos hizo una llamada. Surely we will remember that God did not leave us abandoned in the midst of the pandemic. God showed himself to us in the compassion of those who donated resources, in the person who sent us a message, a text message, or made a call. Tanto a los hebreos en el desierto como nosotros en esta pandemia, esa serpiente y ese virus nos recuerda quiénes somos nosotros y quién es Dios. Recordaremos que todos nosotros somos polvo de la tierra. No importa el color, la nacionalidad, la lengua. Dios, esa presencia mística que camina en medio del desierto con nosotros, está aquí. Like the Hebrews in the desert and us in this pandemic, that serpent and this virus remind us of who we are and who God is. We will remember that we are all the dust of the earth, no matter the color, nationality, or language. God is that mystical presence that walks in the desert with us. El amor, la tolerancia, la serenidad, la justicia, la solidaridad, la fe y la esperanza prevalecerán a pesar de los desiertos y las serpientes. Las vidas negras importan. Ningún ser humano es ilegal. Love, tolerance, serenity, justice, solidarity, faith, and hope will always prevail despite deserts and snakes. Black lives matter. No human being is illegal. Amen.